Ok, já estamos aqui. Olá, boas tardes ou boas noites, estamos em Barcelona, ou bona nit, aqui em catalão. Nossa série de charlas ou entrevista ou podcast sobre a representatividade LGBTIQ+, ou plus, dentro das artes ou das artes cênicas, especificamente dentro do teatro e da dramaturgia. Temos creio que dia bastante especial, uma charla muito especial. Temos aqui o orgulho e o honor, falamos de orgulho porque estamos em um mês da diversidade, não? Da pluralidade, o mês LGBTIQ+, ou mais. E estou muito feliz de que a gestora cultural, ativista, menas performance, Mauri Balanta, a nos dado esse honor de aceitar nossa invitação para poder charlarmos um pouco sobre sua trajetória, como ativista, como gestora cultural, como manager, como performance, como intelectual, e também esse momento que creio que todas as miradas ocidentais estão em Colômbia, por la vice-presidenta Francia Márquez, e estou muito contente de poder ter esta charla com Mauri Balanta, esta ativista, performance, mulher negra, mulher racializada, e como todas as mulheres negras racializadas e intelectual, é sempre um orgulho poder mirar nos olhos e dizer, hostia, que bem, mais uma referente, necessitamos de referente, não? E Mauri Balanta é uma gran referente para, não só para a América Latina, mas também a nível europeu. Performance, gestora cultural, manager e ativista Mauri Balanta. Bem-vinda ou bem-vinda em castelhano. Muchísimas gracias por invitarme a este espacio, a estas charlas. Siempre me emociona muchísimo poder tener estos encuentros de experiencias, de trayectorias, en claves también de lo que significa reconstituir nuestros caminos afrodiaspóricos. Entonces, me siento realmente muy honrada de la invitación y espero que podamos tener una conversación muy profunda, muy sentida, muy amorosa también y sobre todo que pueda seguir nutriendo esas intenciones reivindicativas y politizadoras sobre nuestras vidas negras y racializadas. Muy bien. Mauri, eu começarei com a frase que durante nossa charla anteriormente, não? É sua trajetória. Eu creio que a comunidade negra necessita referentes, seja na literatura, seja na política, seja nas artes, teatro, dramaturgia. Tu és uma ativista que és uma referente, uma mulher negra racializada que se transformou em uma figura uma figura referente para muitíssimas pessoas, seja jovens negros jovens negros ou negras, não, ou pessoas trans. E sabemos, claro, Cádiz é a segunda cidade com maior população negra, como Salvador de Bahia, que está em Brasil. Pero creio que a felicidade é poder, ou seja, que bem poder charlar com a referente, não?
que é bem poder mirar nos olhos uma pessoa que não somente como eu e como grande parte da população latino-americana que foi racializada e colocada em situação de pobreza, não? Que se ha transformado em um referente intelectual. A mim me gostaria muitíssimo de que conhecesse sua trajetória, que esses jovens, não? Conhecesse sua trajetória, não? Como Mauri Balanta, esta jovem, essa mulher jovem, empeça dentro do ativismo. Como essa mulher tão jovem empeça no mundo das artes, no mundo da gestão cultural, que é muito complicado. Como se dá tudo isto? Sí, bueno, yo empezaría contando que eh, yo viví gran parte de mi vida y bueno, sigo vinculada desde mi activismo a el oriente de la ciudad de Cali, que como bien decías, es la segunda ciudad con mayor población afrodescendiente de América Latina, después de Salvador Bahía, en Brasil. Y Cali es una ciudad que está racialmente dividida. Entonces, para las personas que hemos vivido, que hemos crecido en un territorio como el oriente de Cali, pues hemos estado luchando contra toda esa arquitectura de muerte social que está instalada estratégicamente en esos territorios, como el distrito de Agua Blanca, como el oriente de Cali. Y yo comencé mi activismo desde muy joven, no con muchas claridades sobre los alcances del activismo, sobre eso que ahora mismo es una de mis prioridades y de los fundamentos de mi activismo, que es la conciencia y por la justicia racial. Yo comencé mi activismo en la comunicación, realmente. Comencé en un colectivo de comunicación en mi barrio que estaba conformado por varios y varias jóvenes pues de distintas vinculaciones étnico-raciales. La mayoría de ellos y de ellas eran mestizos, pero pues vivíamos unas realidades comunes como, bueno, el empobrecimiento de nuestros hogares, la violencia en el sector. Y yo recuerdo mucho ese espacio porque en medio también de todas las dificultades que yo tenía por mi construcción identitaria, sexo, género, disidencia, pues fue como el primer espacio donde yo pude hablar abiertamente sobre cómo estaba caminando esa construcción y cómo eso también sugería unos escenarios de riesgo y de mucha violencia en el sector. Entonces, sí, ese espacio lo recuerdo con mucho cariño porque era un espacio realmente muy autogestionado desde nuestras monedas, lo voy a decir así, desde lo poquito que teníamos, intentábamos propiciar espacios de encuentro y de integración comunitaria. Entonces en los parques, en los pocos parques que había en mi barrio, hacíamos jornadas de lectura y escritura, de dibujo, de teatro, hacíamos cineforos, encuentros deportivos, jornadas de limpieza. Tratábamos de contribuir al bienestar del barrio en medio pues, de las dinámicas complejas que ya se dan por lo estructural. Pero definitivamente fue mi llegada a la Casa Cultural El Chontaduro
La Casa Cultural Chontaduro es una organización de base comunitaria y popular que se ha convertido en un referente continental por la justicia racial, espacial y de género, y por esas construcciones de autonomía política en las mujeres negras, en la juventud negra, en las personas LGBTIQ más negras que habitamos ese oriente de Cali. Y es precisamente esa llegada al Chontaduro lo que a mí me da la conciencia sobre lo que implica lo racial en mi vida. Yo no tenía, yo siempre me vi, me reconocí como una persona negra, pero yo no tenía la conciencia para dimensionar toda la hondura de vivir una experiencia racializada. En ese sentido, poder llegar a Chontaduro y reencontrarme con esa negritud, entre otras cosas, me permitió redefinir el mismo concepto que yo tenía de mi sexo, género, disidencia. Porque yo, como una persona racializada, lo hablábamos hace un rato, estoy condicionada históricamente por la colonialidad, por lo que la colonialidad hizo del cuerpo negro a unos escenarios y a unos discursos y a unas prácticas y a unos modos de relación donde todo se intersecta para mí desde mi racialización. Es decir, ahora que estamos como cada año conmemorando el Día del Orgullo LGBTIQ+, pues yo soy de ese tipo de personas que está cuestionando mucho esa conmemoración, porque esa conmemoración está también muy cooptada por el capitalismo y por cómo el capitalismo ha producido y ha administrado una idea de diversidad sexual y de género que es funcional al sistema, pero donde las mismas opresiones en función de la racialización eh, no, no, no se politizan y por ende no se transforman esas formas de relación. Entonces, yo cada junio estoy allí como poniendo el acento en la necesidad de seguir problematizando el asunto de la identidad desde la variable negritud, porque ser una mujer trans negra no es equiparable a la experiencia de orgullo que puede vivir una persona trans blanca que tal vez tenga acceso o haya tenido acceso también a otros espacios de la vida social y que sin el ánimo de hacer una jerarquización de las opresiones, es muy importante historizarlas y reconocer esas trayectorias de las opresiones, porque también esta visión muy multicultural que es muy funcional para los gobiernos contemporáneos, pues termina también invisibilizando un montón de luchas y de resistencias y de, sí, y de escenarios que siguen haciendo de la vida negra pues una vida fungible, una vida aniquilable, una vida marginalizable, ¿no? Entonces, para mí es importante eso. Bueno, yo he hecho mi activismo desde muchos lugares a partir de esa experiencia que te acabo de comentar. Y bueno, yo ahora me defino a mí misma como una persona trans, negra, no binaria, activista, investigadora, performer, realizadora audiovisual, gestora cultural, eh,
escritora y bueno, desde las posibilidades que cada uno de esos lugares de enunciación me permite, pues intento seguir contribuyendo a este proyecto transnacional de justicia afrodiaspórica, en la medida en que son muchos los escenarios también donde se narra esa resistencia afrodiaspórica. Sobre o tema da resistência, sobre a representatividade, quem são tus referentes? ¿Cuáles son mis referentes? Bueno, yo tengo muchos referentes, referentes situados en estos escenarios que comentaba ahora. Son los campos donde he desarrollado mi activismo o mis construcciones también desde lo artístico, lo cultural. Entonces, bueno, yo tengo referentes del pensamiento feminista negro y queer, como Audre Lorde, como Ntozake Shange, como bueno, ya a nivel de América Latina, de Colombia, escritoras como Mari Grueso, que es una poeta muy reconocida aquí en Colombia, y que hace un trabajo muy fuerte también por la recuperación de la tradición oral. Brasileñas como Conceição Evaristo, como Susana Vaca en la música, Omara Portuondo. Sí, son muchos mis referentes ya en la investigación. Soy muy cercana al pensamiento de Patricia Hill Collins, de Christina Sharp, de Sir Riles Norton, digamos, de estas pensadoras y pensadores que han problematizado mucho también el asunto de las sexos, género, disidencia en lo racial, desmarcándose también desde este lugar de la diversidad sexual y de género, que, como decía hace un momento, también encuentra sobre todo una proximidad con esa corporalidad blanca dominante. Uh-huh. Entonces, en Colombia hay personas que son referentes muy fuertes para mí, como Mara Viveros Vigoya, como Ochi Curiel, y evidentemente tengo una profunda admiración por el trabajo del maestro Rafael Palacios y la compañía Sankofa, que desde esa apuesta dancística problematizan y ponen una reflexión muy consciente sobre los lugares de representación de lo negro, ¿no? Y bueno, digamos que toda esa conjunción de referentes me han ofrecido también elementos y dimensiones para la reflexión, pero también para la acción, pero también para la creación y para seguir problematizando estos lugares de la representación, de la visualidad, de las narrativas, de las oralituras sobre la vida negra, ¿no? Entendiéndolas también como una arena de lucha por una justicia epistémica, por una justicia que permita reivindicar los saberes, la visión del mundo desde la africanía y su diáspora. Entonces, sí, tengo muchos referentes y todos ellos y ellas y ellas
me han permitido también construir un lugar propio de enunciación. Quando falarei desde minha experiência, não? Quando somos pessoas LGBTs e uma sociedade onde a cultura é hegemônica, X, o cis, perdona, uma cultura hegemônica cis, desde a família, a sociedade ao redor, buscamos nossos pares. Buscamos nossos pares. E para mim, como homem negro, mestiço, latino-americano, homossexual, não ha sido fácil a trajetória. Dentro da própria comunidade. A ti como um pouco mais coloquial, como te ha ido, não? Como ha sido essa poder ser tu mesma, poder se imponer. Eu sou Mauri Balanta, uma mulher intelectual, racializada, né? E hago parte desta comunidade, não? Como ha sido este caminho? No ha sido un camino fácil, ha sido un camino muy convulso, sí, en muchos sentidos desalentador, en otros muy inspirador, en la medida en que te vas encontrando con otras personas cuyas resistencias también te dan elementos para seguir, para no solamente seguir en la construcción del ser propio, sino en la construcción de una realidad distinta para ser, o sea, que pueda realmente permitirte la libertad, la dignidad, el reconocimiento, pues que históricamente se te ha negado. Entonces, es muy importante hablar de cómo en esto de concebir lo identitario desde sabernos afrodescendientes, pues son procesos que no se pueden narrar de manera homogénea o como si hubiese una reconciliación de todo allí, porque no es así. Yo he sufrido mucha violencia también por parte de hombres negros, ¿no? Y son violencias muy fuertes, pero también entendiendo desde caminar esa conciencia racial que es lo que produce Recorte, ¿no? esa violencia. Esse recorte é muito Entonces, importante. sí, entonces yo pienso que la colonialidad hizo de nuestras existencias pues unas existencias que no alcanzan para ser humanizadas. Y en ese sentido, es muy difícil también construir una idea del género y la disidencia sexual cuando tu vinculación racial, tu realidad social te propone un escenario de muerte, ¿no? O sea, la gente negra está muerta socialmente. Entonces, si aún no hemos llegado a alcanzar el estatus de humanidad que pueden tener otras identidades, pues se hace mucho más difícil y la construcción, la vivencia misma del afecto, del deseo, del erotismo, de poner tu cuerpo en lo público, pues eso tiene unas sobredimensiones en función también de
de lo que es ese legado colonial, ¿no? Y, y para mí es un reto todos los días ponerme en escena, todos los días eh, fortalecer mis apuestas políticas, sociales, culturales, eh, porque es un ejercicio de tener que desafiar todos los días la dominación. Entonces, no es un camino fácil, no ha sido nada sencillo, pero también puedo decir que en este momento de la vida abrazo un sentido muy profundo de autorrealización y de sentir que me he podido convertir en mi propia visión y que he podido sobrevivir a muchas muertes, y que en esa sobrevivencia también me he encontrado acompañada de seres que también están apostándole a la construcción de, de unas realidades más dignificantes para las personas negras. Entonces, sí, un poco eso. Incluso creio que de alguma maneira tu papel, tu figura humaniza muitíssimo porque somos uma comunidade que hablamos de la muerte, ¿no? Essa palavra é muito forte, mas somos uma comunidade que nos impediram, incluso, de manifestar nossos afetos, não? A violência sempre ha estado de maneira muito presente, não? Em nosso caminho, incluso na construção de nossa identidade, não? Estamos num momento muito interessante, não, como eu havia comentado antes, que todos as miradas estão sobre Colômbia por la vice-presidenta Francia Márquez, não? Como se dá tu encontro com Francia? Creio que quando tu falava um pouco de sua trajetória, não me passava um pouco pela cabeça como na película, não? E seguramente isso passará com muita gente que vão estar mirando, que estarão assistindo esta charla, e sempre penso nos jovens. Eu sempre me vejo como os jovens estarão mirando, assistindo, escutando, não abramos um diálogo, não? Porque creio que é muito importante para os jovens, para estes jovens que necessitam de referentes, não? Como se dá tu encontro com Francia Márquez, que hoje é a figura que seguramente está em todos os periódicos e meios de comunicação de Colômbia, mas também está em la CNN americana, la CNN de Latinoamérica, la CNN de vários países, não? Em o país da Espanha, o Le Monde de Diplomatique de França, não? Time, como se dá esse encontro e como se dá esta caminhada de vós outras duas? Como funciona aí? Como se dá tudo isso? Bueno, Francia es otro de mis grandes referentes y lo bonito de poder contar este vínculo con ella es que lejos de la espectacularización que está viviendo ahora, que tiene todos los reflectores encima, pues yo he caminado al lado de una mujer que ha sido muy violentada por el sistema de gobierno de Colombia. Francia es una mujer que pertenece a una de las comunidades más golpeadas por el abandono estatal, por el extractivismo multinacional,
por el hecho de ser mujer negra también en una sociedad con unas profundas bases coloniales, más allá de que en sus intentos de modernizarse y fortalecer la democrática acuda a enunciaciones de justicia y multiculturalidad, pues Francia precisamente encarna los avatares de ser una mujer negra, de vivir una experiencia racializada. Y Francia es una amiga muy cercana que conocí hace más de 10 años en la organización a la que pertenezco, que es la Casa Cultural de Chontaduro. Ya les mencioné un poco sobre la casa. Y yo conozco a Francia en un momento muy frágil de su vida. Estaba viviendo un desplazamiento forzado que la obligó a migrar de su comunidad en el norte del Cauca, que es otro departamento, a Cali. Y en ese momento que llega a Francia al Chontaduro, pues lo hace con la convicción de poder adquirir unas herramientas políticas, jurídicas, para la defensa de la vida en su territorio, que esa es una de las banderas de Francia, el cuidado de la vida. Entonces, reconociendo toda la maduración de su conciencia política, yo resalto en ella una profunda convicción de siempre por la justicia, porque ella misma ha encarnado muchos lugares de injusticia. Y desde ese encuentro en la Casa Cultural de Chontadura yo he podido ser testiga de todos los esfuerzos que ha hecho ella para poder llevar la voz de las comunidades negras en Colombia, que prácticamente tenemos unos comunes denominadores sobre la vida, y es que vivimos el abandono estatal, la violencia criminal, el empobrecimiento territorial, la precarización de la educación, de la salud, la brutalidad policial, la segregación espacial. Entonces, Francia, desde su propia vivencia, lo que ha hecho es intentar contribuir al fortalecimiento de estos movimientos por la justicia racial. Y ahora que ella llega a esta instancia de la vicepresidencia, pues también ese camino, esa aspiración política le ha significado un montón de violencias validadas por el mismo Estado en sus prácticas y discursos, porque la figura de Francia, la aspiración política de Francia despertó una oleada de racismo que venía desde todos los sectores de la sociedad, porque simplemente era impensable que una mujer negra ocupara una vicepresidencia, cuando su lugar debe ser las cocinas de las casas o sembrando en el campo o barriendo las calles, pero nunca una vicepresidencia. Entonces Francia viene a desafiar todas las lógicas del poder aquí en Colombia, de esa élite de poder también que durante tantos años se ha cebado de la injusticia y para la que una persona como Francia viene a representar también unas confrontaciones y unos desacomodes, unas desacomodaciones que por supuesto estas élites no están dispuestas a hacer.
a vivir. Entonces, sí, Francia Márquez es una mujer que ha construido un camino político muy fuerte, muy sólido, en la medida en que su propia vivencia en conexión con las vivencias de otras personas, pues le han permitido poder visionar un nivel de la lucha racial donde aspirar a estos cargos sea parte también neurálgica de las reivindicaciones, porque muchas veces las personas negras nos quedamos en los niveles del activismo, del trabajo comunitario, sí, de las agencias en los territorios, pero ella misma tiene una frase que es emblema de su campaña y es, bueno, vamos de la resistencia al poder. Y es decir, necesitamos llegar y necesitamos impactar todos los niveles donde, donde podamos y donde necesitemos para poder proponer unas dinámicas de vida distintas y unas reivindicaciones distintas también para las comunidades negras. Entonces, sí, Francia, el triunfo de Francia es un triunfo popular y te lo digo porque yo acompañé muy de cerca también esa campaña y es una campaña que desafió también todas las lógicas de las infraestructuras clientelistas de este país, porque hicimos una campaña sin dinero, sin esos recursos que todas estas maquinarias políticas pueden disponer a través de prácticas corruptas para poder permanecer en el poder. Nosotros lo que hicimos fue tomar los elementos de, bueno, yo pienso que fueron dos elementos. Primero, el espíritu del paro nacional que vivió Colombia el año pasado, un paro nacional muy fuerte, muy violento, que cobró la vida de muchísimas personas, sobre todo jóvenes racializados y racializadas. Conservar el espíritu del paro para poder elevar unas demandas sociales se convirtió en una de las banderas de esta campaña, Francia Márquez. Y la otra es cómo es necesario que las comunidades negras podamos atravesar otras esferas del poder. Entonces, siento yo que esos dos elementos hicieron que Francia se pudiera posicionar políticamente. Ella ya tenía un reconocimiento muy grande a partir de este premio Goldman que recibió en el 2018 y que es equivalente, dicen muchos, como al Nobel, el premio Nobel del Medio Ambiente. Y esa trayectoria, esos esfuerzos, ese compromiso político territorial, pues le ha hecho merecedora de un reconocimiento, pero fue su aspiración política a nivel del Estado lo que también termina ofreciendo a su compromiso político una dimensión de mayor incidencia y de mayor alcance, porque como ella misma dice, nosotros, nosotras, nosotres, no vamos a vivir distinto o a vivir sabroso, como también se volvió un emblema de la campaña, desde esas oralidades de nuestras comunidades afropacíficas, donde el vivir sabroso significa
vivir con dignidad, vivir sin miedo, vivir con la capacidad de cultivar la tierra, de no tener que desplazarte a otros lugares porque no tienes oportunidades. Eso es vivir sabroso para ella. Y desde la visión de gobernabilidad de las élites, eso no va a pasar. Las élites siempre van a encontrar maneras de subsidiar la pobreza a la que se nos condena a las personas negras, pero no está interesada en cambiar el orden y en transformar la arquitectura que produce esas condiciones tan difíciles para las personas negras. Entonces, sí, yo pienso que Francia lleva y encarna una lucha histórica ahora mismo elevada a un nivel de representatividad distinto. Eu estava pensando aqui, mientras tu estava colocando tus ideias, como se dá isto num país, pelo menos desde lejos, donde a cultura está manejada de alguma maneira por uma sociedade, que é a elite da sociedade. Eu levo mais ou menos 14, 15 anos trabalhando com diferentes coletivos de criadores, dramaturgos, bueno, diretores teatrais de Colômbia, especificamente de Bogotá, que são os que manejam todo o tema cultural, gestão e outras coisas. Está, por outra parte, está a elite intelectual, que estão dentro das universidades, a elite da comunicação. Como vosotras, venindo de Cali, não, conseguem ter essa penetração dentro da sociedade colombiana? Como se dá, como se hace esse caminho? Sí, bueno, yo en esta altura de la conversación considero pertinente introducir un concepto y es el de capitalismo racial de Cedric Robinson, porque este concepto ayuda a comprender que el capitalismo es necesaria e inherentemente racista y que en esa medida el capitalismo no puede proponer lugares distintos para el cuerpo negro, que no impliquen su deshumanización. Y en términos de la cultura, que es donde quiero trasladar este concepto, esos modos de relación racial expresan cómo la sectorización poblacional en la geografía de las ciudades han configurado subjetividades racializadas que son proclives a la instrumentalización, a la explotación, pues desde la concepción y administración misma de esas políticas de desarrollo e inclusión social. Es decir, las expresiones culturales vinculadas a la tradición afrocolombiana, por ejemplo, se convierten en una retórica de identidad, pero no consiguen moverse en los confines de la economía informal. Entonces hay una visión del arte y de los circuitos del arte que proponen una visibilidad para las expresiones culturales negras que no tienen los méritos suficientes, por ejemplo, para considerarse arte, ¿no? Puede ser folclore, puede ser exoticismo, pueden ser otros lugares, pero no alcanzan la dignidad para ser reconocidas como arte. Eso tiene que ver también con
preguntarnos quiénes son esas subjetividades que administran el arte, ¿no? Y esas ideas tan elitizadas del arte y la cultura que permanecen en los mismos circuitos de la gente que detenta el privilegio racial y económico. Entonces ahí también quiero conectar con Saidiya Hartman en un libro que es clave para mí, se llama Escenas de Sometimiento, y es que la vida negra en la configuración cultural pues te está proponiendo asistir a unos rituales celebratorios de la negritud que son muy animados, que son muy coloridos, que son muy vibrantes, que son como postales, ¿verdad? Pero que no dejan de encasillarse o en el folclore o en lo exótico, pues porque carecen de los valores más eurocentrados, ilustrados y refinados del arte y la cultura. Entonces, para conversar con alguien como tú, que eres dramaturgo, yo he tenido una reflexión sobre esos modos de relación en esta ciudad, en Cali, ¿no? Y yo propongo que Cali es un teatro de la inclusión social, ¿no? O sea, es un teatro porque, digamos, ese paradigma de la inclusión se ha convertido en la manera de gestionar el rechazo hacia la negritud como parte de la ciudadanía. Y hay una construcción, una idea de apropiación de la ciudad, un imaginario de esta ciudad, un sentido de pertenencia a la ciudad que se llama la caleñidad, que es una construcción histórica de las élites blancas, ¿no? Donde se ha otorgado al cuerpo negro un lugar de bien cultural que se administra, que se interviene bajo las convenciones del desarrollo social y económico, pues trazados por esas políticas multiculturalistas. Pero nunca se reconoce desde ahí una acepción más amplia y digna de una ciudadanía negra, ¿no? Entonces desde ahí uno podría explicar por qué siendo Cali el segundo enclave urbano afrodescendiente más grande de América Latina, pues detenta los niveles más bajos de calidad de vida y protección social para la gente negra. Y allí siento que también es clave conectar con otro concepto y es eso de las imágenes de control. Y las imágenes del control en la escena del arte, de la cultura, ¿no? En la mediatización también de las corporalidades negras, porque es importante, a mi modo de ver, que una manera de perpetuar el lugar de sometimiento para la gente negra es la representación desde lo que Patricia Hill Collins llama las imágenes de control. Y son todos esos retratos donde se domestica, se infantiliza, se sexualiza, se exotiza, se desintelectualiza y por ende se inferioriza toda expresión de la cultura negra. Y para mí es importante detenerme en esas imágenes que refieren pues a mi modo de ver y el de muchas otras personas que caminan estas críticas de la raza, y es que estas imágenes de control son una de las mayores fantasías de esa armonía multirracial, ¿no? Donde, no sé, la escena, la performatividad del cuerpo negro siempre se asume como algo para consumir, ¿no? El cuerpo negro está allí siempre para ser consumido, para ser tocado,
para ser incluso transmutado, ¿no? Pero se hace difícil también un reconocimiento de la humanidad, de ese cuerpo negro, en la medida en que pasa por todas esas instancias donde se puede transformar en animal, donde se puede transformar en cosas, donde se puede transformar en máquina, pero en donde no se humaniza, ¿no? Entonces, poner el cuerpo negro en escena es proponer también una confrontación grande frente a las construcciones coloniales del cuerpo negro, porque la forma de verlo, la forma de interactuar con ese cuerpo, la forma de asumirme cuando yo tengo otra vinculación étnico-racial frente a ese cuerpo racializado, es muy enajenada, es muy distante, es ese otro cuerpo que no, que no significa nada para mí, en el que yo no puedo espejarme socialmente. Y son precisamente esas imágenes de control las que proponen ese carácter de fácil consumo de la cultura negra. Porque siempre pareciera que estuviésemos, o el imaginario también racista, es que nosotros estamos todo el tiempo actuando desde una alegría desbordada, desde una docilidad indiscutible, que estuviésemos dispuestos a ser serviles y funcionales todo el tiempo. Pero justo cuando se acaba la performance, se acaba el teatro, se acaba la puesta en escena, se acaban los rituales celebratorios, nadie quiere saber sobre la vida negra y las injusticias que padecemos las personas negras, y la muerte, la vida y la muerte negra no producen conmoción social. Y ese es el lugar más determinante a mi modo de ver y desde mi propia experiencia, donde se puede comprender esa performatividad del cuerpo negro. La cantante Elza Soares, brasileña, que morreu há muito pouco, é uma grande referente da música latino-americana e ganhou o prêmio de cantora do milênio por la BBC. Tem uma canção que diz: "La carne mais barata do mercado é a carne negra", não? La carne negra, os corpos negros seguem sendo bastante mercantilizados na Latinoamérica com relação à Europa, Estados Unidos, os países são essa coisa esse color mestiço, esse mestiçaje, é o cartão postal, não? A postal de muitos países de Latinoamérica, não? Como dramaturgo, eu tenho uma reflexão e um diálogo, tem mais que um debate, tento dialogar, creio que em momentos de polarização como estamos, é necessário buscar como dialogar, via de diálogos, não? Sobre a ausência de pessoas negras ou pessoas LGBTI com mais dentro, não digo como dramaturgo, como diretor, como atores, há uma ausência também, mas eu penso desde a escritura teatral de personagem, convocar mais atores negros ou atores e atrizes LGBTs e com mais para dentro da dramaturgia. Eu te questiono isto porque o teatro sempre ha tenido um papel de vanguardia, de adelante. O teatro
não cabe a moral, ao teatro não cabe a autocensura, e questiono isso com meus companheiros, com colegas de la profissão, não? Necessito um ator negro. Não, não. Negro não és um tipo. Negro és um ator, és um profissional. Necessitamos sair desse lugar de que necessitamos um ator negro. Não, não. É o negro como asiático, como branco, como indígena. És um profissional e não um tipo. Não és um arlequino. Não és um bufão. Não? E creio que necessitamos um esforço, talvez titânico, para sensibilizar os coletivos criativos, criativos ou de criadores, realizadores, de intelectuais, quando digo esse esforço titânico, porque necessitamos de ter dentro do teatro municipal, o teatro principal de Colômbia, ou de Bogotá, ou de Cádiz, ou dentro de Amazon, ou dentro de todas as empresas que fomentam, que subvencionam as estruturas políticas, governamentais, necessitamos representantes. Quando comentava da importância de uma mulher negra racializada como tu, performance gestora cultural, para as novas gerações, é muito necessário, porque se vosotras não estão dentro das instituições, dificilmente esta elite abrirá espaço para performance, para o investidor negro, para o dramaturgo negro, para o diretor de teatro negro, para o gestora negra. É muito necessário que nossa comunidade, nosso referente, ocupem esses espaços. Espaços que, historicamente, são gestionados por uma elite que sempre nos ha vendido como uma postal. Sempre nos ha vendido como corpos muito baratos para o sexo barato, o sexo atrair o setor do turismo, não? Pero não estamos ocupando esses lugares que são tão importantes. Exactamente. Exactamente. Y lo que es clave también mirar desde esa reflexión es que, pues, el desafío al final es de centrarnos desde esos lugares que son funcionales para estos sistemas, ¿no? Que incluyen también los circuitos del arte, de la cultura, porque... As universidades, a política, é que, por exemplo, a Mauri gestora, se não há dentro das instituições culturais de Cali, ou de Bogotá, ou de Buenos Aires, ou de Cidade de México, ou de Barcelona, ou de Madrid, pessoas negras trabalhando dentro dessas instituições, é muito difícil provocar a sensibilidade desta elite que leva, historicamente, estão manejando o setor cultural, o setor intelectual, o setor político, o setor empresarial. Por isso que, para mim, é muito interessante esta trajetória de la França, a tua trajetória como uma mulher ativista. Para mim é muito interessante como conseguido criar este caminho, não? Porque são muros, eu não creio que
por minha própria trajetória, que um diretor, um gestor ou uma gestora del teatro tal llamará la performance, la gestora, la manager, Mauri Balanta, para lhe dar um trabalho. Não, porque não estão sensibilizados. Não estão sensibilizados. Então, para mim, esse momento é um momento muito interessante, um momento e o trabalho que vosotras estão construindo é extraordinário e fundamental. Extraordinário e fundamental. Então, para mim, me provoca, por um lado, uma satisfação brutal para seguir trabalhando e caminhando, pelo outro lado, um orgulho muito forte, pero também a preocupação para que é importante que os que vêm agora tenham estas mulheres referentes. Tenham essas mulheres referentes, porque é muito difícil desconstruir esta sociedade machista, misógina, homofóbica, não? Incluso porque nós, dentro dos diferentes coletivos sociais, ser o coletivo LGBTIQ+, também há prejuízos, não? Com os homossexuais negros, ou com as mulheres homossexuais negras, ou com os homens transexuais negros, ou com as mulheres transexuais negras, não? Eu recordo que em minha época de juventude em Brasil, dentro do coletivo homossexual, os homossexuais negros tinham um nome específico. Tinha um nome específico. Dentro do coletivo negro, os que somos educados para ser héteros, muito potentes, e folhear todas as mulheres, coloco de maneira coloquial, não vulgar, quando tu diz, não, eu não sou este homem hétero, superpotente, sim, eu tenho meu caráter, tenho minha força, mas eu não sou um homem gay, ou sou um homem homossexual, ou sou uma mulher trans, ou sou um homem trans, não? De alguma maneira, transforma esse castilho em arena, não? E, de alguma maneira, te excluem deste coletivo também, e somos obrigados a buscar nossos pares. Então, creio que nós outros, do coletivo negros, LGBTIQ+, temos um recorte muito, assim como o homem ou a mulher negra tem um recorte muito específico dentro desta sociedade, nós outros, como pessoas LGBTIQ+, temos um recorte muito específico também. Porque temos que construir uma identidade para trabalhar, dialogar com diferentes agentes, não? Com a elite branca, com o coletivo de movimentos afros, com o coletivo de empresários, com o coletivo de criadores, não? E para mim, cada vez que dentro desta charla vamos avançando, do que me provoca uma admiração maior por vós outras, porque é muito complexo, é muito difícil. É que não estamos só dialogando, buscando um diálogo, buscando um consenso, buscando construir uma um relato com uma elite. Não, estamos em constante diálogo, em constante reflexão para tentar
criar uma convivência, talvez, não sei se é a palavra correta, pacífica e dialogante com diferentes agentes, que são também de nosso coletivo negro também. Então, para mim, me provoca muito, uma admiração muito grande por a trajetória da França e por trabalho que vosotras e outros e outras ativistas vêm desenvolvendo, que é muito importante, que é muito importante. Y que en la medida en que esos trabajos y esas resistencias se articulen, pues la oportunidad de lograr transformaciones más profundas y permanentes se hace más cercana. Por ejemplo, desde una organización como la Casa Cultural de Chontaduro, la construcción de redes es vital. O sea, nosotros no asumimos esta lucha si no es transnacionalmente. Y lo que implica políticamente asumir una lucha transnacional es el compromiso de tejer esa resistencia, el compromiso del encuentro, de hacer comunidad de aprendizaje, sí, despejarme en trayectorias de lucha, de resistencia, de incidencia desde otros lugares. Eso es parte de este proyecto político afrodiaspórico que ahora mismo intenta apalancar la justicia racial, ¿no? Y por eso conversaciones como esta lo que permiten es afirmar esa intención. O sea, tú estás en Barcelona, yo estoy en Cali. Hay mucha agua por medio, pero estamos resonando con el espíritu de la lucha. Estamos reconociendo la importancia de mantenernos en esos diálogos críticos, transformadores, que permitan también transformar unas prácticas, unas vivencias, unas formas de habitar también los espacios donde estamos. Y que ya en términos de los referentes y las referentes, pues lo que hacen es posicionar muchos más en la medida en que nos reconozcamos también entre nosotros, para luego entonces impulsar las iniciativas, las plataformas de acción social, de justicia, de reparación, de reparación histórica, cultural, económica. Entonces sí, es la afirmación misma de mantenernos en una lucha que es transnacional, y que es necesario que sea así. Eu penso muito, você estava comentando, eu pensava numa frase, não sei se foi Billie Holiday, que quando houve aquele momento tão sombrio da Ku Klux Klan nos Estados Unidos, e ela disse uma reflexão, uma frase, ou uma reflexão muito interessante, que disse que nos escravizaram com suas armas, não? Com o seu poder, não? Pero nós outros vamos imponer com nossa música. É curioso porque essa frase foi uma profecia. Foi uma profecia porque se tu mira a história da música negra, seja estadunidense ou seja latino-americana, se impuso com uma força impressionante, não? Uma força impressionante. Quando tu está aí colocando suas reflexões, penso nisso, não? De que de alguma maneira essa resistência, ok, venimos de uma história muito dura, muito rodida, muito sombria, não? Pero temos um potencial gigante para
cambiar tudo isto, não? Cambiar Y uma questão de tempo, lo hacemos todo el tiempo. Es todo o que tempo. A nosotros, nosotras se nos han instalado todas las estrategias de muerte. Todas, 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 todas. todas. Entonces, estar aquí, como decimos en Colombia, contando el cuento, no es por otra razón que que mantenernos en conexión también con nuestros legados ancestrales de la africanidad, ¿no? Es frente a todos estos sistemas de muerte, de abandono, ¿cuál es la alternativa? ¿Cuál ha sido la alternativa para reconstituir nuestros cuerpos, nuestros territorios? Mantenernos en conexión ancestral, sanarnos a partir de la sabiduría ancestral, proyectar otra forma de habitar este plano, esta realidad desde allí, ¿no? Porque desde otro lugar tenemos siempre la muerte aquí respirándonos. Sí. Entonces, sí, es clave también reconocer la importancia de que ese compromiso político sea también en conexión con la recuperación de nuestros trayectos ortográficos, sonoros, performativos de la ancestralidad negra, ¿no? Sí. A mí me gusta mucho también una autora que se llama Cristina Charr y ella tiene un concepto bellísimo que de los que más me emocionan en términos de pensarnos unas vidas posibles para las personas negras. Y es el de las disgrafías, se llama disgrafías del desastre y de la posibilidad. Entonces ella propone la disgrafía del desastre como todo ese trayecto ortográfico que ha trazado las convenciones para la vida negra desde la dominación, donde nunca vamos a encontrar dignidad, humanidad, sí, belleza, profundidad, ¿no? Y ante eso lo que ella propone es escribir unas disgrafías de la posibilidad y es apostar por la reescritura de la vida negra desde esos trayectos ortográficos propios. ¿Y cuáles son esos trayectos? Pues todos los que nos están llamando siempre hacia la madre, siempre hacia la raíz, siempre hacia allá donde provenimos, ¿no? Y eso, ¿cómo se comunica? Eso, ¿cómo se expresa? En esas sonoridades, en esas performatividades, en esos saberes curativos, ¿no? En toda esa sabiduría inmensa que nos han dejado los pueblos, ¿no? Y que frente también a esta arquitectura de la modernidad o de la posmodernidad, pues todo el tiempo están en peligro de que se extingan, de que se invaliden, de que se sí, de que se invisibilice, ¿no? Entonces, esa pervivencia desde lo ancestral es una conexión muy importante para la resistencia afrodiaspórica y tenemos que apuntarle también a la construcción de narrativas desde allí, ¿no? Narrativas desde el teatro, narrativas desde lo audiovisual, narrativas desde la música, narrativas desde la poesía, pero donde haya o donde sea muy vívido ese compromiso de abrazar eso y de reescribir la historia, ¿no? De producir un correlato histórico que sí nos ofrezca esas instancias de dignificación. Sí. Estamos falando de ancestralidade e compartimos como brasileiro e como colombiana com os cubanos, com os de Venezuela,
e outros caribenhos compartimos as religiões afro-católica ou afro-americana. Quando falamos de ancestralidade, tuvimos há muito pouco, bueno, llega notícias, por exemplo, no Brasil, sobre a discriminação ou campanha de igreja, por exemplo, evangélicas contra as religiões afro. Em Brasília chamamos o candomblé, em Cuba a santeria, e creio que em Colômbia é o mesmo, não? O coletivo negro em Cali está, de alguma maneira, quando falamos de ancestralidade, está conectado com as religiões afro, está conectado com o candomblé ou com a santeria. Há trabalho para que esta religiões sejam protegidas a nível político, bueno, eu sou uma pessoa no sentido religioso, nesse sentido, está muito conectado com a santeria, com a religião afro-americana. Eu tenho mis orixás, não? E hago mis reflexiones, mis rituales, ¿no? Que creio que como um homem negro, não, racializado, afro-americano ou afro-latino-americano, temos que preservar e estar em constante em contato, né, em movimento com as religiões afro, não? Em Cali, vosotras, tem uma coisa interessante que me colocar também, que as mulheres latino-americanas têm quando falamos de feminismo, elas são dos pilares da família. E creio que quando falamos de religiosidade, passa por essa madre negra, latina, de alguma maneira, não? Como é tu relação com esta religiosidade, com a religião afro? Como se vive em Cali esta religiosidade? E tenho essa curiosidade, porque hablamos de ancestralidade, então vamos entrar aqui nesse tema que é muito bom. Sí, lo es. Bueno, yo te diría que en Cali hay una diversidad de expresiones espirituales, hay mucho sincretismo y bueno, es importante también reconocer que pues todo el trayecto de la colonialidad dejó muy arraigado digamos, la visión judeocristiana en las comunidades del Pacífico, de las comunidades afrocolombianas. Entonces hay pues expresiones de devoción hacia la imagen de Jesús, de la Virgen, de los santos, y de hecho mucha de la oralidad, de la tradición oral de las comunidades negras, sobre todo del Pacífico colombiano, está permeada por esos elementos propios de esa tradición judio-cristiana. Pero lo interesante allí es cómo en medio de la ritualidad digamos, judeocristiana, se incorporan elementos, se perviven elementos de la tradición africana. Entonces, por ejemplo, la forma, la categorización de los cantos es muy interesante porque, por ejemplo, en las comunidades afropacíficas
Hay cantos para quien nace y hay cantos para quien muere, ¿no? Y toda la ritualidad que envuelve esos cantos tiene elementos, tiene, o sea, tiene elementos narrativos, pero también tiene elementos de la palabra, de la imagen, de la performatividad, de la expresión, que tienen esa conexión con la africanidad. Entonces, aquí, a medida en que se ha ido fortaleciendo esta apuesta etnoeducativa que nace de la lucha por la recuperación y reivindicación de la historia, de los saberes, de las expresiones culturales y espirituales de la diáspora africana. Entonces, desde allí se han destinado unos esfuerzos por sí, por reivindicarlos, ¿no? Y por posicionarlos también eh, frente a, sí, digamos, una dominación espiritual también, que hasta el 1991, pues Colombia era un país católico, apostólico y romano. Y no estamos hablando de hace 30 años, eso no es mucho tiempo que digamos, ¿no? Pero incluso en los territorios afrodescendientes hay una presencia muy fuerte de las iglesias evangélicas, creo que es igual en Brasil, Sí, de las iglesias evangélicas, de las sí, iglesias católicas, sí. porque también El pues está muy budismo, instalado ese discurso de satanización, de demonización de estas expresiones de las espiritualidades de matriz africana, ¿no? Pero a medida en que, por ejemplo, en el Chontaduro, hay, o sea, todas nuestros encuentros, nuestros espacios de diálogo, de construcción colectiva, están mediados por esa espiritualidad de matriz africana, que se ponen los cantos, se ponen las flores, se ponen las ofrendas, se a pone Iemanjá. a Yemanjá. Yo soy hija de Yemanjá. Sim, tu sabe, tu orixá é Iemanjá? Yemanjá, sí. Sim, eu sou de Oxumaré. Ah, bueno, Sí, sí. maravilloso. De las florestas, de los ríos. Sí, Sí. entonces es muy importante también dirigir esa lucha hacia esa recuperación y esa reivindicación espiritual. Y cada vez nos hacemos más conscientes, ¿no? De cómo los saberes ancestrales nos han permitido la sobrevivencia y nos han permitido la construcción de poder colectivo, ¿no? Porque son, digamos, las espiritualidades que nos están proponiendo el cuidado colectivo, por ejemplo, ¿no? O sea, cómo cuidarnos, sanarnos en comunidad. Eso es algo pero propio de las comunidades ancestrales, de las comunidades negras, ¿no? La relación con la naturaleza, con las plantas, ¿no? Todo el diccionario de saberes con relación a las plantas curativas, ¿no? Eh, eso es algo muy valioso y es algo que no se puede perder porque ha significado el poder estar aquí. Entonces, yo siento que estamos cada vez más convencidos en Colombia, reconociendo también esa dualidad de las espiritualidades y una pervivencia de la moral judeocristiana, pero creo que la juventud, la juventud eh, está siendo llamada por, Fantástico. por la mamá África. Y siento que la juventud está mucho más cercana a estas ritualidades, a estos saberes, a conocer también cómo se han dado esas construcciones espirituales.
desde la africanidad. Ujú. Mauri, estamos indo para a parte final de nossa charla. Havia comentado que seria uma hora e está passando, e foi fantástico. Ah, que, eu creio que temos um momento muito interessante de Latinoamérica. Creio que eu creio que um dos efeitos de Trump, dos efeitos dessa polarização política, esse no ressurgimento, porque a ultra sempre ha estado aqui, essa direita retrógrada, pero que ha provocado foi esta hemos dado as manos, hemos conseguido criar diálogo entre os diferentes coletivos do feminismo, de los movimentos negros, afros, de los LGBTIQ+, e estamos ganhando representatividade, estamos ocupando lugares onde nossos corpos e nossos pensamentos não chegavam antes, e estamos tendo referentes, não? Desde o início de nossa charla. Estou muito contente porque tu como seguirei dizendo, mulher negra, ativista, racializada, intelectual, gestora, manage e performance, és uma mulher referente. Isso creio que é muito importante. E no momento que temos a França aqui, não, para o mundo, não? Como vê o futuro? Como ¿Cómo mira o veo el futuro? futuro? Bueno, yo veo el futuro muy conectado al presente. Yo, yo veo el futuro, yo veo el futuro muy, muy luminoso en la medida en que nuestras resistencias se sigan trenzando, se sigan fortaleciendo desde el encuentro, desde volvernos plataformas, referentes, protectores y protectoras de saberes, desde ganar mucha más conciencia racial, desde permitirnos también problematizar esos lugares de la racialidad que, que no están del todo debatidos, ¿no? Sobre todo en lo que tiene que ver con el género, las sexualidades, las disidencias. Yo lo encuentro esperanzador en la medida en que haya más Francias, haya más Francias, Mas Mauri, más, sí, puede ser más Maurice también. mais mulheres como vosotras, intelectuais, Sí, ativistas, políticas ou politizadas. sí, yo siento que hay esperanza y que se pueden vislumbrar cambios significativos, profundos, en la medida en que ahora potenciemos toda esta lucha, ¿no? Para mí es una gran inspiración lo que ha pasado con Francia, pero también me pienso en lo que está pasando, bueno, en otros países. Veo una foto muy linda de Epsie Campbell, que es la vicepresidenta de Costa Rica, que es una mujer negra también, pues que es hermana de una de las más grandes poetas de América Latina, que es Shirley Campbell Barr. Uhum. Y entonces mirar cómo
se van encontrando estas diosas así y empiezan a conectar sus resistencias en lo individual, en lo colectivo, pues sí permiten reimaginarnos mucho la vida, ¿no? O sea, yo me pienso lo que para una niña, un niño, una niñe negre significa ver desde su lugar infantil a una persona como Francia Márquez siendo vicepresidenta. O sea, nosotras no tuvimos eso. Entonces, y a nosotras se nos enseñó a no aspirar a eso. Entonces, que de una manera más orgánica la niñez negra pueda espejarse en esos referentes, pues eso ya nos da esperanza. Entonces yo quiero conectar mucho con lo que está pasando ahora, con la necesidad de fortalecer mucho nuestra lucha, porque lo decías hace un momento, hay una avanzada ultraderechista, abiertamente racista, abiertamente supremacista, como saliente Trump en Estados Unidos, como Bolsonaro en Brasil, Homofóbica, como Duque transfóbica, en Colombia, transfóbicos, homofóbica, homofóbicos, sí, o sea, machista. sí, tienen todos esos lugares, o sea, su política representa eso. Y es el lugar desde donde quieren legitimar su poder, Sí, ¿no? sí. Entonces, en esa medida y al hacernos más conscientes de que esta lucha no termina, No. y me gusta mucho una frase de Francia que nos ha inspirado mucho en esta conversación, y es que ella se asume como un eslabón en una cadena que no se va a romper con ella. Ella dice, yo soy un eslabón de la cadena y la cadena no se rompe aquí, haciendo también referencia a que ella es parte de una lucha histórica que necesita seguirse potenciando, que necesita seguirse alimentando hasta que podamos llegar a esos lugares imaginados, ¿no? Para la vida negra, Está genial. donde ha costado también imaginárselos, pero la posibilidad de imaginarlos ya es una ruptura en lo político, ya es una disrupción en lo político. Cuando eh, hay tantas personas que nos inspiran a pensarnos nuestra propia vida desde lugares históricamente averados, aquí ya hay una revolución. Entonces, hay que seguir en revolución. Seguir, seguir. Mauri Balanta, performance, gestora cultural, menas política, ativista, intelectual, mulher negra racializada. Muitíssimas graças por aceitar esta invitação. Muitíssimas graças por ser uma referente, uma grande referente em la Colômbia de la Francia Márquez, em la Colômbia de Rafael Palacios, o grande maestro Rafael Palacios, em la Colômbia de Francisco Viveiro, que é outro grande maestro, e de mulheres tão potentes, mulheres tão importantes como Francia Márquez, por aceitar, não, por estar aqui nessa charla. Creio que, sem dúvida alguma, as pessoas racializadas poderão assistir esse vídeo e ver em ti uma grande referente, uma mulher referente, uma mulher forte, uma mulher que luta, uma mulher que supera, uma mulher que
que vai mais allá, não? Uma mulher que camina com seu tempo e vai mais allá do seu tempo, uma mulher que que estará sempre na história, não? E estou muito contente de poder charlar contigo. Muitíssimas graças por aceitar essa charla. Muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a las diosas, dioses, ancestras, ancestros Cruz. que nos trazan estos encuentros tan lindos, tan Iemanjá, hermosos. A Iemanjá, Yemayá, Já, a Oshun, Oxum, por sus caminos, por abrirnos los caminos. Y bueno, esperemos que podamos ser abridoras de caminos para otras y otros. Creo que es nuestra misión. te espero aqui em Barcelona, hein? Te espero em Barcelona. Estaré por Já me allá. dirá, já me Muchísimas dirá. gracias. Te mando un Muitíssimas graças a abrazo tu. Outro fuerte. para ti.